Muy bien, hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio retomando nuevamente este tiempo especial de poder acercarnos al Evangelio de Lucas, a seguir intentando profundizar en todo lo que sea posible lo que el Señor tiene para enseñarnos, particularmente en cuanto a sus acciones, que revela lo que había en su corazón, un corazón compasivo. Esencialmente eso es lo que estamos viendo del Lucas capítulo 8, versículos 40 al 56. Ahí hemos estado en el último tiempo y vamos a continuar en ese texto. Lo leemos entonces, Lucas 8, 40 al 56. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: No llores, no está muerta, sino que duerme. No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por darnos este tiempo especial de volver a retomar los estudios bíblicos en este Evangelio precioso, donde se manifiesta el carácter, la misericordia, la compasión, la bondad, el poder, la autoridad de tu Hijo, Señor. ¿Cómo podemos conocerlo más, aquel quien quiso dar su vida por nosotros en la cruz? ¿Cómo podemos profundizar en nuestra relación y comunión contigo si no es a través del conocimiento de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo? Guíanos en esta hora, dirígenos para que podamos sacar las lecciones importantes que tu palabra nos entrega y podamos ver en Jesús la manifestación de tu gracia de una manera tan particular como se nos revela en tu palabra. Danos entendimiento y danos también la capacidad de aplicar adecuadamente a nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo 8 ha sido un capítulo lleno de piedras preciosas, podríamos llamarle, ¿verdad? A través del versículo 4 hasta el versículo 18 o hasta el versículo 15 con la parábola del sembrador, que es muy conocida, que todos saben de qué se trata, y el mismo Señor Jesucristo la interpretó para sus discípulos. Hemos visto lecciones importantes relacionadas con el poder de la palabra. Luego, más adelante, el Señor Jesús habla sobre la obediencia a la palabra a través de este encuentro con la madre de él y sus hermanos en los versículos 19 al 21, donde enfatiza que su madre y sus hermanos en términos espirituales eran aquellos que hacían la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, el versículo 22 al 25 relata uno de los hechos significativos respecto a cómo los discípulos fueron salvados de una tormenta en medio del mar de Galilea cuando iban rumbo a Gadara, ¿cierto? Con el propósito de poder encontrar a este hombre que estaba eh,
dominado, gobernado por muchos demonios. Una legión, dice, de demonios estaba sobre él, lo que incluye una gran cantidad de espíritus malignos que lo poseyeron. Y allí nosotros hemos visto también cómo el Señor finalmente le dio la liberación que él necesitaba, pero al mismo tiempo transformó su vida. No solo lo liberó circunstancialmente, sino que lo liberó espiritual y permanentemente. Luego entramos al versículo 40, donde se relatan estos dos milagros que parecen enlazados el uno con el otro y en apariencia no tienen nada que ver el uno con el otro, pero sí tienen mucho que ver porque se sigue hablando de la autoridad del Señor Jesucristo sobre la enfermedad y sobre la muerte. Estos son los dos milagros que tenemos del versículo 40 al 56. ¿Qué es lo que vemos en la actitud de Jesús? Es una actitud absolutamente compasiva porque Él no es indiferente al dolor, a la aflicción, a la enfermedad y a lo que significa también la muerte y lo que eso provoca en nuestras emociones más profundas. Por eso, cuando este hombre, Jairo, el principal de la sinagoga, uno de los hombres más importantes del lugar de Capernaum, le dice que su hija estaba gravemente enferma. Los otros evangelios dicen que estaba agonizando, es decir, estaba a punto de morir. Y finalmente vemos en el relato que continúa en el versículo 49 que efectivamente muere esta niña. De tal manera que el Señor tiene que tratar con la enfermedad y con la muerte. Vemos su disposición, versículo 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Aquí está la respuesta de Jesús implícita, ¿cierto? Mientras iba, es decir, el Señor oyó la oración, el ruego, la súplica de este hombre y accedió inmediatamente a poder ir con el propósito de poder subsanar el grave problema que él tenía, que era que su hija estaba muriendo. La compasión de Jesús es entonces el tema de estos versículos y es manifiesta en los evangelios de una manera particular. Mateo 14:14 dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo 9:36 dice: y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Todas estas son escenas que relatan los evangelios que hablan sobre la compasión del Señor Jesucristo, que lo que es la compasión en Él es amor en acción, no es simplemente un sentimiento, una emoción profunda de parte de Jesús, sino una acción consecuente para subsanar el problema que las personas están sufriendo. Pero vemos que la compasión de Jesús en esos 3 textos que citamos aparece como general. Viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Pero no es solo general, sino particular. Es decir, el Señor coloca la mirada en personas específicamente y atiende sus necesidades. Su mirada de amor y misericordia es también sin duda personal. Recuerden cuando vino el leproso y se postró a sus pies y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Allí hay una persona individualmente considerada que viene con una afección que es imposible para él salir de esa condición y le pide al Señor su misericordia y el Señor manifiesta esa compasión sobre él al sanar su problema. Los ojos del Señor contemplaron a las personas en toda la dimensión de personas, es decir, no solo en términos de que eran personas perdidas y que necesitaban salvación, sino también que eran personas necesitadas físicamente por problemas de enfermedades o eran personas necesitadas también para poder alimentarles, como en el caso de la alimentación de los 4.000 y los 5.000. Siempre los vio en términos de lo que ellos necesitaban. Él tenía una mirada más profunda que la que nosotros probablemente tenemos. Nunca desechó a nadie que vino a él. Nunca le dijo: no, contigo no. Tú eres una persona demasiado pecadora, moralmente es imposible que te acerques a mí porque yo soy santo.
nunca desechó a las personas, sino que atendió su súplica y actuó en consecuencia. Mientras Jesús se relacionaba con las personas en los diferentes encuentros que él tuvo con ellas, pudo percibir el dolor que padecían, no solo en el plano físico, como dije, sino también en lo emocional y su desesperada condición espiritual, física, emocional, espiritualmente, personas que sufrían. A veces también la marginación social, como es el caso de esta mujer que vamos a entrar a estudiar, y la reacción de ella respecto de Jesús. Jesús invitó a la gente a ir a Él, recuerdan, para que descansaran de sus pesadas cargas. Él ofreció sus hombros para llevar sus cargas. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Isaías profetizó acerca de Jesús muchos tiempo antes, alrededor de 700 años antes de Cristo, y diciendo que Él como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. El Señor no vino con una espada en su primera venida, sino que vino con brazos extendidos para manifestar el amor hacia las personas que estaban exentas de ello, alejadas de Dios por su condición pecaminosa y como consecuencia también sumidos en las aflicciones que produce el mismo pecado como consecuencia de aquello. Los milagros que Jesús hizo en su mayoría tenían que ver con aliviar el sufrimiento de las personas. Nunca hizo un milagro para beneficiarse a sí mismo. Los milagros tenían que ver con satisfacer las necesidades más sentidas de las personas. No hizo milagros para ser aplaudidos. ¿Recuerdan cuando el diablo le dijo que se tirara del pináculo del templo? Y citó incluso un salmo diciendo que Dios había prometido a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra, incitándolo a que él pudiese hacer una manifestación de su poder, porque obviamente no iba a perecer si se lanzaba del pináculo del templo, pero el Señor rechazó eso. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacer milagros para dar espectáculo, para que la gente se admirara y quedara asombrada con Él. Él vino para poder satisfacer las necesidades más profundas de las personas y las necesidades puntuales de su vida. No alardeó de su poder. Jesús buscó sanar la dolencia de los hombres que padecían bajo la enfermedad o el dolor de la muerte. Por eso, el título que le pusimos a esta miniserie es Un Salvador compasivo. Jesús, un Salvador compasivo. Hemos visto cómo el Salvador compasivo en primer lugar atendió al ruego, a la súplica de un hombre importante, y ahora es una mujer común y corriente, anónima, en medio de la multitud la que acude al Señor. Este es el cuadro que tenemos en nuestro texto. Por un lado, Jairo, un principal de la sinagoga, fue a Jesús con el dolor destrozado por ver a su hija agonizando y sentir la impotencia de no poder hacer nada por ella, y Jesús no fue indiferente a ese dolor. No hizo ningún reproche a este hombre. ¿Recuerdan que vimos eso? Religioso que pertenecía con toda seguridad a la casta de los fariseos, que a esas alturas ya del ministerio de Jesús se habían transformado en sus enemigos acérrimos. No le dijo, tú eres de este tipo de personas, tú perteneces a los fariseos, los que me odian, yo no atenderé tus necesidades, sino que por el contrario, fue inmediatamente atendiendo a su desesperada situación. Pero mientras iban, dice el relato, se encontró con el obstáculo de la multitud que lo oprimía. Toda la gente quería estar alrededor de Jesús, todos querían verlo, todos querían de alguna manera tener una cierta relación con él, pero la mayoría eran relaciones superficiales y no estaban preocupados por su condición espiritual. Pero una persona particularmente aquí en el relato está buscando a Jesús personalmente, una mujer desesperada. Tanto como Jairo, pero estaba ella con el propósito de poder, de ver la última esperanza que tenía. Había acudido a todo tipo de médicos con el propósito de ser curada, pero no había logrado alcanzarlo. Solamente sostiene su esperanza en la persona del Señor Jesucristo.
La historia de esta mujer con Jesús parece una interrupción en el relato principal, porque si nosotros lo vemos es como un paréntesis. Si ustedes ven todo el relato, del versículo 40 al 46, se van a dar cuenta que hasta el 42 es la historia de Jairo y la hija de Jairo, ¿verdad? Y vemos que después del 49 sigue el relato de la hija de Jairo, hasta el 56. Entonces, del 43 al 48 parece un paréntesis, como que fue una interrupción de lo que estaba pasando. Pero no fue así, no. Porque este relato es tan importante como el relato de la hija de Jairo. No es una circunstancia, sino que tenía un propósito especial poder el Espíritu Santo dejarnos el relato de lo que sucedió con esta mujer y la manera en que el Señor Jesucristo la trató. Ambos relatos entonces son importantes. Ambos apuntan a la compasión de Jesús manifestada en esta persona que desesperadamente lo buscan. Ambos relatos coinciden en la necesidad de la fe. Ambos contienen una oración, en el caso de Jairo explícita, en el caso de la mujer implícita. Ambos no tienen ninguna esperanza en ellos o en sus capacidades para salir de la situación en la que se encuentran. Ambos ponen su mirada en Jesús y acuden a Él. Y ambos nos entregan entonces lecciones espirituales acerca de la compasión de Jesús y de la importancia de la fe como los brazos que toman esa compasión y la hacen suya. Veremos hoy entonces Jesús, un Salvador compasivo, el toque de una mujer desesperada. Ese es el título que le vamos a poner a este estudio, el toque de una mujer desesperada. Primero, veremos su desesperada condición. En segundo lugar, su determinada convicción. En tercer lugar, su instantánea sanación. En cuarto lugar, su temblorosa confesión. Y en quinto lugar, su definitiva salvación. Estos son los 5 puntos en los que vamos a dividir el texto con el propósito de profundizar un poco más y espero que sea también una lección importante para nosotros. Y ustedes van a ver cómo también a través de esto se ilustra, por medio de esta situación, se ilustra la condición del ser humano y la única forma de poder tener salvación, que es obviamente la necesidad más grande del ser humano. Primero entonces vamos a ver su desesperada condición. Versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Notemos en el versículo 43 la condición de esta mujer. Y quizás indagando un poquito más en la cultura e indagando un poquito más en la misma ley del Antiguo Testamento, cómo la ley trataba estos casos, vamos a darnos cuenta que no era solo una enfermedad, no era una enfermedad común y corriente, sino que tenía implicancias muy fuertes para ella en términos ceremoniales, religiosos, espirituales y también sociales. Es imposible no ver en la escena la impotencia de esta mujer que había estado sujeta al flagelo de la enfermedad durante 12 años continuos, ella había padecido de esta enfermedad. No era una dolencia circunstancial, sino una triste enfermedad que la había acompañado por más de una década. Sufrimiento, dolor, vergüenza, todos estos sentimientos eran su pan de cada día. Vergüenza porque obviamente era una situación compleja. Las mujeres pueden entender mejor esta situación para ella. Socialmente era una enfermedad que la marginaba. Su condición le produjo varias consecuencias físicas. Lo propio de lo que significa el sangrado continuo, fatiga seguramente por pérdida de sangre, falta de fuerza, ¿cierto? Temor de que la condición al final fuera fatal y tal vez dolor constante. Todas estas y otras cosas que nosotros no conocemos, solo especulamos, pero tienen que haber traído como consecuencia esta enfermedad. Continuamente, durante 12 años.
la vergüenza y el aislamiento social eran también consecuencias de esta enfermedad. Según Levítico, capítulo 15, versículos 19 al 27, una mujer con un problema de sangrado como el de ella la hacía ceremonialmente impura mientras la condición persistiera. Es decir, no podía participar de todo lo que tenía que ver con los actos religiosos y las ceremonias religiosas que se realizaban en el Antiguo Testamento y que prefiguraban obviamente lo que iba a ser posteriormente el sacrificio de Cristo. No podía presentar una ofrenda a Dios porque estaba impura ceremonialmente por su condición. Eso significaba que la mujer no podía ir al templo ni asistir a la sinagoga, en este caso puntual, en el tiempo en que ella vivía. No podía asistir al templo, no podía asistir a la sinagoga. Nadie en su familia siquiera podía tocarla, porque cualquiera que la tocara quedaba inmundo ceremonialmente. La mujer era una marginada, tanto en la sociedad como en su propia familia. Quizás nosotros, estando tan lejos del tiempo en el que esos acontecimientos se daban, no nos parece tan fuerte, ¿verdad? Porque en el día de hoy no hay ninguno de ese tipo de limitaciones para nosotros. Cualquier persona se puede acercar a Dios, cualquier persona puede venir y congregarse, cualquier persona puede orar al Señor, y cualquier persona puede realizar, ¿cierto?, las ceremonias inclusive religiosas que se hacen. Pero en ese tiempo era muy complejo porque este tipo de situación las marginaba ceremonial, religiosamente, y eso era un golpe fuerte para una persona del pueblo de Israel. Más aún, en términos sociales también era complejo porque al igual como un leproso no podían tocarla porque cualquiera que tocara a la persona quedaba inmunda y cualquier cosa inclusive que ella tocara quedaba inmunda. De tal manera que era una situación muy compleja. Pero si observamos bien el relato, nos damos cuenta de algunos detalles interesantes que todavía complican más la situación. Dice, en el versículo 43, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curado. Ahora, ¿quién lo dice? Es interesante esto. Un médico. Es decir, Lucas lo dice. Y Lucas está reconociendo que ningún médico, ni por toda la capacidad que puede haber tenido, pudo subsanar el problema de ella, pudo sanarla, pudo curarla. Ningún tratamiento que le fue aplicado pudo darle la sanidad que ella necesitaba para que pudiese ser restaurada ceremonial, religiosa y socialmente. Y físicamente, por supuesto. Ahora, es significativo que el propio Lucas consignara que todo el conocimiento científico, por supuesto, que había hasta esa época, fueran incapaces de ayudar a esta mujer. Seguramente se sometió a una gran cantidad de tratamientos que le asignaron, pero todos resultaron infructuosos y por ninguno, ¿cierto?, médico había podido ser curado. Es más, Marcos agrega que luego de acudir a muchos médicos, nada había aprovechado. Antes le iba peor, dice. Es decir, el sentimiento de impotencia iba creciendo en la medida en que pasaba de un médico a otro y ninguno le podía dar solución a su problema. ¿No nos pasaría lo mismo a nosotros en el día de hoy? Vamos a un médico, pero quiero escuchar otra opinión. Vamos al otro y el otro tiene una opinión igual, pero no puedo hacer nada al respecto. Y vamos al otro y así pasamos de especialista a especialista si pudiésemos, si tuviésemos el dinero para hacerlo como aparentemente esta mujer lo tenía. Sin embargo, ninguno podía ayudarle. El ir de un médico a otro sin encontrar cura para su enfermedad le había generado mayor impotencia y desesperación. Había también entonces una aflicción emocional muy fuerte. Una desesperanza muy grande iba creciendo en la medida en que buscaba ayuda a su problema. No cabe duda que este es un cuadro de la condición perdida del hombre. El pecado representado por esta enfermedad es el que separa de Dios, es el pecado el que margina de Dios,
El pecado es el que corrompe, el pecado es el que esclaviza, el pecado es el que somete, el pecado es el que drena las pocas fuerzas que la persona tiene. Es esta condición terrible que viene con nosotros desde el momento de la concepción, como dice David. Es una enfermedad ante la cual todos los esfuerzos humanos son completamente impotentes. Inútiles. Ninguna cantidad de dinero, ningún experto en sanidad mental, ningún motivador profesional, absolutamente nada ni nadie puede sacar a una persona de esta situación que margina no solo de Dios, sino que circunstancialmente, sino que eternamente. Esta mujer, la situación, su enfermedad, así como la lepra, ¿cierto? En otro contexto también es representativa de lo que es el pecado. Es imposible zafarse de esto, es imposible quitárselo del corazón. Y eso es lo que nos está diciendo el relato. Si vemos la situación de Jairo, vemos que Jairo estaba sufriendo emocionalmente por lo que estaba pasando con su hija. Si vemos la situación de esta mujer, ella estaba sufriendo personalmente por su propia condición y su propia situación. Jairo, aunque muriese su hija, él iba a seguir siendo un hombre respetado. Su autoridad iba a mantenerse sin problemas, ¿cierto?, en la sinagoga. Sin embargo, esta mujer no tenía ninguna posibilidad de poder recuperar todas aquellas cosas que son propias de nuestro carácter y naturaleza. Somos seres sociales. Nadie quiere ser marginado. Sin embargo, Marcos nos da una esperanza, o da una esperanza respecto de esta mujer. Marcos 5, versículos 26 y 27. Ya había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, no dice cuando oyó hablar a Jesús, oyó hablar de Jesús. Es decir, le contaron otros que Jesús era una persona que tenía autoridad y poder suficiente para poder ayudarla en su condición, en su situación. Y entonces esta mujer se aferra con todo su ser a la única posibilidad que tenía para salir de su condición. Y esto nos lleva al segundo apartado, su determinada convicción. Y aquí nos empieza a dar ciertas lecciones de lo que significa la fe. La fe, como hemos dicho muchas veces, no es un mero asentimiento intelectual a alguna verdad. La fe no es la apropiación, digamos, en nuestra mente de que, sí, esto es verdad, esto es correcto, yo creo en esto. La fe es mucho más que eso, es una convicción. Y esta mujer muestra qué es realmente la fe a través de esa convicción a la que se aferra. Volvamos a Marcos, versículo 28, capítulo 5, versículo 28, el relato paralelo. Miren lo que dice. Esa frase es muy importante, es penetrante, es profunda. Fíjense lo que ella dijo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Si tocare tan solamente su manto. ¿Qué es lo que vemos allí? Una convicción absoluta. En otras palabras, no hay ninguna otra opción para mí. Tengo una sola esperanza. La esperanza es solo alcanzar a tocar el manto de Jesús. Nada más. Solo un pequeño toque. Pero ese toque iba precedido de una acción, de una motivación adecuada. Ella vio a Jesús como la única esperanza. Después de un largo sufrimiento que duró 12 años, esta mujer se aferró literal y figuradamente a Jesús como su única esperanza. Había una convicción en su corazón que lo llevó a Jesús. Determinó tocar el manto de Jesús creyendo que esto era suficiente para ser curada de su flagelo. Miren, ella no dijo, iré a Jesús y le diré, por favor, Jesús, ayúdame. Como lo hizo Jairo, ¿verdad? En una oración explícita.
No, simplemente me conformo con tocar el manto de Jesús. Yo sé que eso será suficiente. Eso es convicción. Se interpuso en el camino de Jesús en esta ocasión memorable. Y así demostró la fuerza de su fe. Estaba llena de la creencia de que Él podía curarla. Ella nunca parece haber dudado ni por un momento de su derecho a tomar la cura si pudiera obtenerla. No hay duda en ella. No empezó a racionalizar, no empezó a decir, pero ¿cómo voy a ir a Jesús? ¿De qué manera? Si yo no puedo tocar a Jesús porque si lo toco Él queda inmundo. Jesús no me puede tocar. ¿Qué puedo hacer? No empezó a racionalizar y a ver los obstáculos que tenía en el camino, que eran muchos obviamente. Primero era mujer. Segundo, tenía ese problema de esa enfermedad que la marginaba del punto de vista ceremonial y social, de tal forma que podía, si ella hubiese tomado un lápiz y hubiese empezado a anotar, ¿cierto? ¿Cuáles eran las dificultades? Probablemente hubiese dicho, no, es imposible, yo no puedo ir a Jesús. Pero no, había una determinación. Tal Salvador no debería, ni siquiera voy a preocuparme si Jesús me toca. Yo quiero tocar a Jesús. Ella extendería su mano para recibir la bendición. Aunque debería abrirse paso entre la multitud para alcanzarlo, lo tocaría y sería sanada. Esa es convicción y lo que ella determinó hacer lo demuestra. La convicción otra vez no es un asentimiento intelectual. Parte por eso, por supuesto. La comprensión llega por un conocimiento intelectual. Sin duda, para eso el Señor nos dio el intelecto. Pero esto produce una acción consecuente y por eso hablamos de convicción determinada. Es decir, determina ella ir a Jesús porque sabía que solo en Él podía encontrar lo que necesitaba. La fe de esta mujer es intrépida, pronta y resuelta, que sin preguntas ni explicaciones, antes de que se hubiera dicho una palabra, ella cree, resuelve y actúa. Mire, la fe no es simplemente el decir sí creo, la fe es hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Es una acción, no es meramente una concepción intelectual. Ahora llama la atención otra cosa. Esta mujer no se basa en ningún ritual o ceremonia para acercarse a Jesús. Sin ceremonias ni rituales especiales, simplemente acude a Jesús, salvando todos los obstáculos que puede encontrar en el camino. Es una fe sencilla, simple. Seguramente ella no tenía un conocimiento profundo de quién era Jesús. Simplemente sabía que Él tenía la capacidad, el poder y tenía también la bondad suficiente para poder atender a su necesidad. No tenía un conocimiento teológico profundo. Era una fe sencilla, pero verdadera. ¿Por qué? Porque está puesta en la persona correcta. Es un toque de fe genuina, una fe incipiente, una fe débil todavía, pero una fe correcta del fin y al cabo. Luego recibiría la iluminación necesaria para ir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Por ahora es suficiente con un toque de su mano. ¿No es eso lo que nos pasa cuando fuimos a Jesús en primera instancia? No sabíamos mucho. No conocíamos a Jesús profundamente. No conocíamos de la unión hipostática, ¿cierto? Esta unión, hablando en términos teológicos, esta unión entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. No sabíamos de lo que significaba su encarnación, no sabíamos de lo que implicaba su abandono en la cruz, todas estas cosas respecto de Jesús no las conocíamos. Pero sí creíamos que Jesús era un Salvador suficiente. Y eso es lo que esta mujer cree. No hay nadie que pueda ayudarme. Acudí a los médicos, no pudieron. Yo tampoco puedo, nadie puede, pero Jesús sí puede. Después iría aprendiendo e iría creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué diferencia
¿Qué diferencia hay entre el toque de esta mujer y el contacto impersonal de la multitud que apremiaba a Jesús? ¿Notan la diferencia? Versículo 43, miren, leamos nuevamente, vamos poniendo atención en lo que dice el texto porque hay ciertas cosas, ciertos detalles que nos ayudan a profundizar un poco más. Versículo 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, ¿qué dice? La multitud le oprimía. La multitud le oprimía, la multitud lo apretaba, la multitud estaba al lado de él, o más que al lado de él, ¿cierto? Tocándolo por todos lados. Pero qué impersonal era ese toque de la multitud. Nos preguntamos cuántos tocan a Jesús en la formalidad. Sin embargo, no en la realidad. Hay muchos toques que nos sirven de mucho porque son simples expresiones religiosas, pero no genuinas manifestaciones de la fe en el Salvador. Hay muchas personas que aprenden de memoria ciertos rituales. Y entonces van o se acercan supuestamente a Jesús con expresiones religiosas externas y tal como dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ese toque religioso no sirve. Es infructuoso, es tan infructuoso como el de la multitud. Podemos enumerar algunos de los toques infructuosos. De muchos se puede decir que tocan a Jesús con su respeto. Sí, no, yo respeto todo lo que tiene que ver con la religión y con el cristianismo. Sin duda, yo respeto el cristianismo. El cristianismo es por lo menos una institución respetable. Sin embargo, todo este respeto no es como el toque que se le dio en el ferviente propósito de la fe y la necesidad de esa mujer. Ese respeto externo no sirve absolutamente de nada. Por otro lado, hay quienes tocan a Jesús con sus opiniones, intelectualmente, pero consideradas como meras opiniones. Su validez intelectual no nos da un contacto real con el Salvador. No estamos diciendo que no es necesario lo intelectual, ya lo hemos dicho que es necesario, porque ¿por dónde viene la fe? Por oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y la comprensión de esa palabra de Dios que el Espíritu Santo nos da, por supuesto que sí. Sí, lo que estamos diciendo es que el mero hecho de un conocimiento intelectual es como el toque de la multitud. No produce nada a no ser que sea un contacto real y personal con el Salvador. En realidad podemos ser lo que decimos ser, poseedores exclusivos y guardianes vigilantes de la ortodoxia, y sin embargo estar lejos de Él. Lo esencial no es lo que pensamos de Él, sino lo que Él mismo es. En sus relaciones personales, en su poder sanador, vivificante. Por otro lado, hay quienes buscan tocar a Jesús a través de sacramentos y ceremonias. Y colocan su mirada en la ceremonia propiamente tal o en el sacramento, o los mandatos que el Señor dio. Por supuesto que hay que realizarlos. La cena del Señor, el bautismo, por supuesto que sí. Sin embargo, colocar la mirada en eso como el objeto de nuestra fe es completamente equivocado. Porque el objeto de nuestra fe es la persona de Jesús. Estas personas que tocan a Jesús de esa manera creen que aprender de memoria un ritual religioso y luego practicarlo es suficiente. No. Por eso es que cuando celebramos la cena del Señor siempre decimos, meditemos, reflexionemos acerca de lo que significa, no un mero ritual. Este también es un toque infructuoso como el de la multitud. Hay quienes tocan a Jesús tímida e irregularmente. Su comunión con Él se siente solo en impulsos de entusiasmo intermitente o en temporadas especiales donde de alguna manera sus emociones vienen a flor de piel y entonces se emociona con el Señor Jesucristo. Sin embargo, no es algo permanente. Debemos respetar la modestia de la fe sincera, por supuesto que sí, pero no debe quedar en eso solamente, no debe quedar en una situación circunstancial. Sabemos que la emoción religiosa puede evaporarse en palabras y que el principio puro puede ser menos demostrativo que el ruidoso sonido de la hipocresía, pero a pesar de eso,
A pesar de todas las imperfecciones, quien realmente ha tocado a Jesús de manera memorable manifestará el secreto no en la mera profesión de labios, sino en la confesión de vida, es decir, la vida en la que reflejará si ha tocado a Jesús, como esta mujer lo tocó. Esta mujer se aferró con todas sus fuerzas al manto de Jesús. A los varones se les instruyó en el Antiguo Testamento a que le hicieran unas borlas que se llamaban, ¿cierto?, al final de su manto. Y esta mujer, John MacArthur explica esta situación, esta mujer se aferró de aquello, precisamente esas borlas del manto de Jesús. Y es más, el verbo griego traducido tocó sugiere que la mujer, dice MacArthur, no solamente palpó uno de los flecos del Señor, sino que agarró uno y lo apretó. O sea, se aferró al manto de Jesús, no simplemente lo tocó, lo palpó. El mismo verbo se traduce toques en Juan 20:17. Y Mateo relata que la mujer decía dentro de sí, si tocares solamente su manto seré salva. Mateo 9:21. Después de 12 años de sufrimiento, Jesús era su única esperanza, por lo que de modo literal y figurado se aferró con desesperación a él. Este es el toque de la fe. Aferrarse con convicción y determinación a Jesús como nuestra única esperanza. Jesús es la única esperanza que este mundo tiene. Por eso desecharlo a Él es desechar su esperanza de salvación. Es echar por la borda el único que puede darle salvación y vida eterna. La mujer extendió la mano y tocó el manto del Salvador. Ella creyó. ¿Pero en qué creía ella? No en sí misma. No en el movimiento de su brazo. Ojo con esto. Nuestra fe no es fe en la fe. Es decir, nosotros no colocamos nuestra fe en lo que hacemos, sino en lo que Jesús es. Manteniéndose al margen y esperando, ella no creía que manteniéndose al margen y esperando un rato hasta que estuviera parcialmente restaurada, cuando ya fuera determinada por el sacerdote como una mujer limpia y entonces ceremonialmente podía acercarse a Jesús. No, ella no esperó eso. No esperó estar presentable para presentarse delante del Señor Jesucristo. No miró alguna habilidad propia que pudiese tener. Tampoco ella tenía una moralidad suficiente. Ella no confió, pero yo soy una mujer de mi mente sana, de mi corazón sano, yo me voy a acercar a Jesús porque en realidad Él me va a recibir porque yo soy una persona buena. No encuentras en ella aquello, sino un claro sentido de necesidad simplemente. ¿Cuántas personas cuando le hablamos de Jesús dicen que ellos no son suficientemente buenos para venir a Jesús? ¿Cuántas personas se escudan en eso? No, es que tú sabes, tú me conoces, yo soy una persona que vivo de esta manera. No, mira, yo sé que tengo que arreglar mi vida, pero cuando la arregle voy a ir a Jesús. Esta mujer no dice eso. No. Una persona que no tiene problemas no necesita ir a Jesús. Son las personas que necesitan a Jesús, son aquellas que reconocen que tienen un grave problema y que no pueden subsanarlo por su cuenta. No pueden esperar estar moralmente presentables, quiero decir, para ir delante del Señor. No, la mujer simplemente confiaba solo en que Jesús podía sacarle de su terrible condición. Y eso fue lo que le llevó al Señor Jesucristo. Al menos 3 cosas se funden en esta acción. Por un lado, coraje, determinación y por otro lado, esperanza. La fe no es de cobardes que buscan a Jesús solo cuando las condiciones no amenazan su comodidad. La fe es una determinación de ir a Jesús a pesar de los obstáculos que se encuentran en el camino. La fe es creer y esperar que solo Jesús tiene la cura para nuestra terrible condición.
Todos estos elementos, coraje, determinación, esperanza, son constitutivos de la verdadera fe. Pero descansan en solamente la gracia de aquel Salvador compasivo y misericordioso. Esta mujer es un ejemplo para nosotros. Sí, es un ejemplo para que pensemos cuál es el toque que le damos a Jesús, si es un toque superficial meramente, si es un toque religioso, ceremonial, o es el toque verdadero de la fe. ¿Notan la diferencia? La multitud impersonal tocaba a Jesús por todos lados, pero esta mujer lo tocó de una manera particular y Jesús sabía, y por eso es que más adelante él va a decir que salió poder de él. Él sabía que salió poder para sanar a una persona. Y esto nos lleva a lo tercero. ¿Qué es lo que ocurrió entonces después de que esta mujer tocó el manto de Jesús? Versículo 44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre, su instantánea sanación. Y quiero colocar énfasis en eso, instantánea. Y al instante, de inmediato, automáticamente quedó sana de su problema. Estos son los milagros que el Señor hace. Los milagros que vemos en las Escrituras no es un proceso, el milagro es instantáneo. En el mismo momento en que esta mujer se aferró al manto de Jesús, en ese mismo momento se detuvo el flujo de su sangre. Tan pronto como tocó el manto de Jesús fue sanada. Rápido. Alguien dijo como la electricidad, se le dio el toque, se hizo el contacto, la fuente de su sangre se secó y la salud resplandeció en su rostro de inmediato. No fue un largo tratamiento prescrito por el médico el que lo llevó a ser curado de su flagelo, sino un toque a la ropa que llevaba Jesús. Un contacto directo y personal con el Salvador, compasivo. Jesús no es indiferente al sufrimiento de sus criaturas. Jesús sabe que el mayor flagelo del hombre es el pecado. Por esa razón dice que vino a deshacer las obras del diablo. Vino a rescatar al perdido y liberar al esclavo. Es un Salvador compasivo. De allí que la pregunta que hace inmediatamente después del toque de la mujer no es realizada porque no sabe, porque no tiene idea quién fue la que lo tocó o a quien él sanó. No. Notemos lo que dice a continuación. Entonces Jesús, versículo 45, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y alguien puede decir, pero ¿cómo? ¿Acaso Jesús no es omnisciente? Sí, por supuesto. ¿Él sabía que él le había tocado? Por supuesto que sí. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprima y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Maestro, ¿cómo se te ocurre decir eso? Ahí está Pedro tratando de corregir al Señor. No es la única vez que lo hará. Pero maestro, es absurdo, es ilógico, es irracional lo que estás diciendo, porque hay una multitud que te aprieta por todos lados y tú dices, ¿quién me ha tocado? Nosotros nos parecemos a Pedro, ¿cierto? Siempre estamos tratando de entender las cosas de una manera tan lógica, pero en Jesús, en su sabiduría, en su conocimiento, en su plan y su propósito, hay otra lógica distinta en este caso. No, Jesús, después de que recibe el toque de la mujer, Él sabe quién le ha tocado. Él sabe exactamente quién le ha tocado. Esta pregunta no era para los discípulos. Esta pregunta no era para la multitud, esta pregunta era para la mujer. Y nos recuerda algo que pasó también en el huerto del Edén, ¿recuerda? Después de que el hombre pecó ahí en el Génesis capítulo 3, versículo 6, ¿qué pasó con el hombre cuando oyó la voz del Señor? Se escondieron de la presencia del Señor. Y el Señor hizo una pregunta, ¿dónde estás tú?
Y obviamente el Señor sabía exactamente dónde estaba. Él sabía perfectamente dónde estaba. Pero la pregunta tenía el propósito de que reaccionara Adán y Eva y fueran a Él y reconocieran que habían pecado y que por esa razón habían nacido esos sentimientos de aversión a Dios en lugar de amor a Dios. Aquí también en este caso Jesús desea exponer a la mujer con el fin de completar su obra en ella. Era necesario que no solo fuese sanada físicamente, sino que fuese sanada social, emocional y espiritualmente. La restauración física había sido hecha, pero no podía Jesús dejar en el anonimato a esta mujer, porque durante 12 años había sido marginada social y ceremonialmente, y sobre todas las cosas debía restaurarla espiritualmente. Por tanto, la pregunta es pertinente. Esta mujer había sido objeto de la gracia de Dios para sanidad. Ahora necesita ser sanada espiritualmente. De tal manera que la pregunta de Jesús confronta a la mujer para que salga del anonimato y reconozca públicamente la gracia de Dios en ella. Y esto nos lleva al cuarto punto. Su temblorosa confesión, versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Su temblorosa confesión. La confesión le costó no poco, seguramente a ella. Ella vino temblando mientras se postraba ante él y se confesaba ante todo el pueblo, dice. Pero fue recompensada con creces. Con una amable palabra de salud, aclara su fe en su propia mente, confirma su curación como una curación permanente y afirma ser el mismo, el Señor Jesucristo, el autor consciente y voluntario de todo. Podemos ver por qué. Por su propio bien y por sus obras, Jesús tuvo que hacer pública la curación. Delante de todo el pueblo era necesario que la mujer reconociera la obra de Jesús en ella, porque ya no estaría marginada por su condición de enfermedad. Una vez que le dice a Jesús que había terminado, había sido curada el flujo de sangre, lo que procedía posteriormente era que el sacerdote la declarara limpia. De tal manera que tenía como testigo a una multitud de gente, además del Señor Jesucristo. ¿Notan el plan de Dios? Cómo el Señor Jesucristo no solo se detuvo en la sanidad física, sino que él sabía que ella tenía otras necesidades también tan importantes como la sanidad física, que eran consecuencia de esa sanidad física, que era la restauración social y ceremonial y religiosa. Esta mujer ya no volvería a estar marginada, sino sería parte del pueblo y ahora podía ir al templo y podía presentar también adecuadamente sus ofrendas. Ella confiesa que había sido sanada instantáneamente, mientras que Jesús es honrado porque ha declarado que dicha sanidad es producto de su virtud, de su poder y autoridad sobre la enfermedad y su compasión hacia el que sufre. Alguien me ha tocado, versículo 46, había dicho Jesús, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y la mujer dice, efectivamente, cuando te toqué, fui sana. Obviamente allí estaba la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Entonces la mujer es restaurada, no solo físicamente, sino también socialmente, y Jesús es honrado. Y esto nos lleva al quinto punto y final. Versículo 48, y él le dijo, Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay tres partes en esta oración que son interesantes y que también muestran que el Señor Jesucristo no hacía una obra de sanidad en una persona, no hacía una obra de gracia en una persona, simplemente para
subsanar el problema puntual que tenía, sino que su propósito era sanar su alma, sanar su corazón. Porque en definitiva, ese es el problema más profundo del corazón humano. Y es la única vez que Jesús llama hija a una mujer en los evangelios. De tal manera que no es simplemente una expresión, sino que es una expresión llena de compasión y de amor. Dignifica a esta mujer. ¿Quién era ella? Una persona anónima dentro de la multitud, marginada. Y Jesús le dice, hija. Luego, la declaración categórica de salvación, tu fe te ha salvado. Es decir, no solo necesitabas que fueses sanada físicamente, restaurada socialmente, sino que necesitas espiritualmente ser curada de tu problema mayor. Y porque has creído, entonces has sido salvado. Obviamente, tenemos que colocar en el lugar correcto la fe, porque la fe es un don de Dios. De tal manera que este don que había recibido la mujer lo usó para aferrarse de esa única esperanza que era el Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, bueno, ahora ya tienes salvación. La frase, te ha salvado, se traduce en una forma del verbo sozo, que es el término común del Nuevo Testamento para salvación. Esta misma frase en el texto griego aparece en Lucas 7:50, por ejemplo, donde claramente se refiere a la salvación del pecado. Y también se usa en Lucas 17:19 cuando describe la sanidad de los 10 leprosos. Y particularmente describe la actitud de aquel único que vino, a pesar de que todos fueron sanados. Por tanto, claramente se está refiriendo a el problema de su alma y la restauración espiritual de esta mujer. Esta mujer fue restaurada física, social y espiritualmente por el Salvador compasivo que es Jesús. Hermanos, notamos como, por un lado, hay una lección grande que esta mujer nos da a nosotros respecto a lo que significa verdaderamente la fe. Pero por otro lado, que es la más importante lección, muestra a Jesús como una persona que no solo tiene poder y autoridad sobre la enfermedad, sino que tiene un plan y un propósito para cada una de las personas y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Desde lo espiritual, lo emocional, lo físico, todo lo que nosotros necesitamos, Él está dispuesto a concederlo. Ahora, obviamente, que no puede dejar su obra a media, sino que la concluye cuando nos dice, y a cada uno de nosotros no hemos escuchado verbalmente aquella frase, pero sí lo hemos escuchado, por la fe, tu fe te ha salvado. Y luego, ¿cuál es la consecuencia final? Ve en paz. Ve en paz. ¿Por qué? Porque has sido reconciliado con Dios. Ve en paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Pablo después. Esa paz con Dios que Jesús logró para nosotros por medio de su obra en la cruz. Esa reconciliación, la que trae como consecuencia la paz para nuestra alma. Hemos visto en todo este tiempo de exposición las maravillas de la obra de un Salvador compasivo. Vimos la desesperada condición de la mujer, en segundo lugar, la determinada convicción de esta mujer, en tercer lugar, la instantánea sanación física, en cuarto lugar, su temblorosa confesión y quinta, su definitiva salvación. El Señor nos ayude y nos guíe, hermanos, a una relación más profunda con Él y que nuestro toque a Jesús sea permanente, no algo circunstancial, sea también una realidad de lo que somos en nuestra relación con Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias por abrir un poco más nuestros ojos para conocer a tu precioso Hijo. Todavía estamos lejos de un conocimiento perfecto
Pero Señor, queremos crecer más, no solo en un asunto intelectual, sino una realidad vivencial de todos los días. Danos de tu gracia cuando titubeamos, cuando parecen que nuestras rodillas se doblan, Señor, o duda nuestra mente o corazón. Coloca convicción en nosotros para que podamos tener una relación cada vez más profunda y estrecha contigo. Bendice a mis hermanos, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.